A lo largo de la historia, pocas civilizaciones han despertado tanta admiración y asombro como Esparta. Su nombre evoca la imagen de guerreros implacables, de disciplina inquebrantable y sacrificios extremos. Desde sus primeras conquistas hasta su heroica resistencia ante invasores poderosos, Esparta no solo fue una ciudad-estado, sino un ideal, una forma de vida tallada en hierro y fuego. Hoy nos adentraremos en los cimientos de esta legendaria polis, explorando sus costumbres, su sistema militar, su sociedad y su impacto en la historia. Esparta, una de las ciudades más poderosas de la antigua Grecia, se erguía con firmeza en la península del Peloponeso, una región rica en historia y leyendas. En el siglo VII a.C., Esparta comenzó a forjar su dominio, convirtiéndose en una máquina de guerra imparable, gracias a un sistema social y militar sin igual. La ciudad, que una vez se extendió sobre más de 8.500 kilómetros cuadrados, 3 veces el tamaño de Atenas, alcanzó su máxima grandeza en el contexto de las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, enfrentando no solo a otros pueblos griegos, sino también a los invasores persas. Esparta dominaba 2 regiones principales: Laconia, al sur, con su fértil valle del Eurotas, y Mesenia, al oeste, tierras que fueron conquistadas tras arduas batallas. El control de estas tierras fue fundamental para su poderío, pero su mayor fortaleza radicaba en su ejército, compuesto por una élite de soldados entrenados desde su más tierna edad. La educación en Esparta, conocida como agogé, era implacable. Desde los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias y sometidos a una rigurosa formación física y mental. Solo aquellos que sobrevivían a este proceso, que desafiaba sus cuerpos y mentes, se ganaban el honor de ser considerados verdaderos ciudadanos de Esparta, los Somolloi, los iguales. Sin embargo, Esparta no solo se definía por su ejército. Las mujeres, aunque excluidas de la política y la guerra, gozaban de una independencia rara en la Grecia clásica. Eran educadas en actividades físicas y tenían una considerable autonomía en la gestión de propiedades, especialmente durante las ausencias de sus maridos en la guerra. En tiempos de conflicto, ellas tomaban las riendas de la ciudad, manteniendo el hogar y cuidando de sus tierras, contribuyendo de manera crucial al funcionamiento de la sociedad espartana. La fuerza militar de Esparta era legendaria. Su ejército se organizaba en falanges de hoplitas, formaciones de infantería pesada, disciplinadas y temibles. Cada espartano, desde su juventud, era entrenado para luchar con coraje y lealtad a su ciudad. En batallas como la de las Termópilas, donde el rey Leónidas y sus 300 espartanos resistieron el avance del imperio persa, la reputación de Esparta como potencia militar se consolidó para la historia. Pero, más allá de la guerra, Esparta era una ciudad de contrastes. Su sociedad estaba dividida en clases, con los Somolloi en la cima, seguidos por los periecos, habitantes libres sin derechos políticos, y los ilotas, una clase de siervos cuyo trabajo en la tierra era la base de la economía espartana. Aunque no eran esclavos, los ilotas vivían bajo una constante amenaza de represión, ya que cada año se les declaraba la guerra, un recordatorio del temor que los espartanos sentían hacia ellos. Los espartanos se destacaban por su austeridad y disciplina. La igualdad era la piedra angular de su sociedad. Los Somolloi compartían una vida simple, sin lujos, entrenando y combatiendo para el bienestar del Estado. La política, también, estaba organizada de manera única. Esparta tenía 2 reyes, que dirigían juntos las batallas, aunque más tarde se decidió que uno se quedaría en la ciudad, mientras el otro lideraba en el campo. A pesar de su gran poder, el destino de Esparta estaba marcado por el conflicto constante. Tras la derrota ante Tebas en la batalla de Leuctra en 371 a.C., la ciudad comenzó su lento declive. Sin embargo, Esparta siguió siendo independiente hasta la conquista romana en el 146 a.C., dejando tras de sí un legado de disciplina, sacrificio y una cultura militarista única que aún hoy,
sigue siendo objeto de admiración y reflexión. El sistema político de Esparta, atribuido a Licurgo, un legendario legislador espartano, fue una de las primeras estructuras estatales de la antigüedad en aspirar a la igualdad. En un tiempo de crisis, durante las guerras mesenias, Licurgo implantó la Gran Retra, una constitución no escrita que unificó a la ciudad bajo una estricta disciplina social y política, buscando un equilibrio entre clases, aunque, irónicamente, la desigualdad económica persistió. El sistema político de Esparta se distinguía por su compleja combinación de monarquía, oligarquía y democracia. Dos reyes, provenientes de dos casas reales distintas, gobernaban la ciudad. Junto a ellos, un consejo de ancianos, la Gerusía, proponía leyes y supervisaba los asuntos internos. Y en un acto democrático, la Apela, la Asamblea Popular, tenía el poder de elegir a los magistrados, aunque su autoridad era limitada. Los éforos, 5 magistrados elegidos anualmente, supervisaban y controlaban tanto a los ciudadanos como a los reyes. Con un poder casi absoluto, estos magistrados eran los verdaderos guardianes de la ley en Esparta, asegurando que las antiguas tradiciones se mantuvieran a toda costa. Esparta no solo era una potencia política, su ejército era su alma. En la batalla, los espartanos mostraron al mundo lo que significaba el valor y el sacrificio. En la famosa batalla de las Termópilas, en el año 480 a.C., el rey Leónidas y sus 300 espartanos resistieron durante 3 días la invasión persa, inmortalizando su nombre en la historia. Aunque la batalla fue perdida, su heroísmo se convirtió en símbolo de resistencia. El destino de Esparta parecía estar marcado por la guerra. Sin embargo, la victoria no siempre fue constante. Tras las guerras médicas, Esparta se enfrentó a nuevas amenazas, desde la ambición imperialista de Atenas hasta las tensiones internas que comenzaron a desestabilizar su sociedad. La Guerra del Peloponeso, que estalló en el año 431 a.C., fue el punto culminante de la rivalidad entre Esparta y Atenas. Aunque Esparta logró imponerse, la victoria trajo consigo la erosión de su hegemonía. La caída de Esparta comenzó en el año 371 a.C., tras la derrota en la batalla de Leuctra, cuando Tebas, bajo el liderazgo del general Epaminondas, acabó con la supremacía militar espartana. La historia de Esparta no termina en el campo de batalla. En los siglos posteriores, la ciudad sufrió invasiones, guerras civiles y una lenta decadencia. A pesar de sus esfuerzos por restaurar su poder, la intervención de Roma en el año 197 a.C. marcó el fin de su independencia. Esparta fue finalmente reducida a una sombra de lo que había sido, una ciudad aislada, sin el poder militar ni político que la definió. Aún así, la leyenda de Esparta no desapareció. En los siglos posteriores, el rigor de su educación militar, la agogé, y sus prácticas únicas, como la dimastígosis, siguen siendo recordadas como símbolos de su inquebrantable espíritu guerrero. Aunque la ciudad fue saqueada por los visigodos en el año 395 después de Cristo y nunca volvió a ser lo que fue, Esparta sigue viva en los relatos de la historia, un testimonio de la fuerza, la disciplina y el sacrificio. Esparta, la ciudad que un día dominó el arte de la guerra, hoy yace en silencio, pero su legado sigue resonando a través del tiempo, recordándonos el poder de una sociedad unida por la disciplina, el honor y la lucha incansable por la gloria.